Terelu Campos estaba en su casa, exactamente en el mismo lugar donde siempre se encontraba cuando ocurría alguna tormenta mediática, el salón. Desde allí, con las cortinas entornadas, la televisión en mute y un café que ya sabía más a miedo que a cafeína, contemplaba el vaivén de mensajes que entraban en su móvil. El mundo del corazón estaba en llamas, pero esta vez, y contra todo pronóstico, no por una exclusiva sobre su madre, ni por un descuido en un potocal, ni por el enésimo roce entre colaboradoras de Telecinco. Esta vez, la protagonista era ella. En cuerpo, alma y hemeroteca. La cosa había empezado por un audio. Un archivo de voz que, según decían, había sido filtrado por una fuente cercana a su entorno. Un término que, traducido al lenguaje de los realities y las tertulias de sobremesa, podía abarcar desde el chofer del vecino hasta un primo segundo que compartió con ella un Uber en 2014. Lo cierto es que el audio existía, y lo más preocupante no era lo que decía, sino lo que dejaba intuir. Se hablaba de una reunión secreta, de un pacto mediático, de un trueque de favores entre bastidores, y lo más llamativo, de la posibilidad de que ciertas exclusivas de otros personajes muy conocidos hubieran sido gestionadas con su consentimiento. Los primeros en oler la sangre fueron los de Socialité, que ya sabemos que si hay que abrir telediario con un cambio de peinado de alguien de Mediaset, lo hacen sin pestañear. En cuestión de horas, el nombre de Terelu Campos pasó de ser trending topic por alguna receta en Instagram a ser sinónimo de sospecha y misterio. El tono cambió. Las tertulias, antes tan amables con ella, comenzaron a dejar caer preguntas como ¿hasta dónde llegaba realmente su poder en los platós? O ¿y si las Campos sabían más de lo que contaban sobre otros escándalos? Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo insinuaban con la misma sutileza con la que un elefante entra en una tienda de porcelana. Y claro, como siempre que algo huele a escándalo, aparecieron los tertulianos de guardia. Belén Esteban, desde su casa de Paracuellos, grabó un vídeo a media luz, diciendo que ella ya lo veía venir. Carmen Borrego, la hermana de Terelu, se refugió en un hotel del sur de Madrid y mandó un comunicado escueto, sin negar ni confirmar nada, pero dejando esa frase tan enigmática que se ha vuelto habitual en estos casos: mi hermana es muy dueña de sus actos. Vamos, lo que viene siendo una forma elegante de decir, a mí no me miréis. Y como si el universo quisiera cebarse con ella, en fiesta soltaron la auténtica bomba. Una persona del círculo de un alto directivo de Telecinco aseguró que Terelu habría pactado, años atrás, silenciar una infidelidad muy sonada de una famosa cantante a cambio de que no se airearan ciertos problemas financieros que tenía entonces. La palabra chantaje no se dijo, pero se escuchó con tanta fuerza que hasta retumbó en los cimientos de San Sebastián de los Reyes. El lunes, por fin, Terelu rompió su silencio. Lo hizo en el plató de Así es la vida, en una intervención corta, con rostro serio, lágrimas contenidas y una frase demoledora: no voy a permitir que se mancille mi nombre con rumores infundados. Llevo 30 años trabajando la televisión, y si algo me ha caracterizado siempre, es mi honestidad y mis peinados. Esa coletilla final arrancó unas risas tibias en el plató, pero no fue suficiente. El daño estaba hecho. Los medios digitales ya habían levantado un castillo de arena sobre una base de barro. Columnas, hilos en Twitter, vídeos de YouTube que aseguraban tener la verdad jamás contada y programas especiales con expertos en camposología. Una de las líneas de investigación más delirantes la lanzó un YouTube con gafas de sol permanente que aseguraba haber encontrado en una carpeta antigua del portal de Mediaset una lista de favoritos con nombres muy conocidos: periodistas, toreros, presentadores y hasta un político de segunda fila. La hipótesis era clara: Terelu formaba parte de una especie de red de silencios cruzados, donde todo se tapaba a cambio de algo. El problema, claro, es que todo esto lo contaba desde una terraza, con una cerveza en la mano y una edición sospechosamente cutre de Photoshop de Terelu con gafas de espía. Pero el vídeo se viralizó. Como todo lo que roza el absurdo y el morbo en este país. En los corrillos de Mediaset, mientras tanto, se hablaba de vetos. De reuniones urgentes. De llamadas que empezaban con «te lo digo como amigo» y acababan en «si hablas de esto, se acaba tu carrera». Las cosas se estaban yendo de madre. Algunos colaboradores se rebelaron. Otros, por miedo o por contrato, optaron por el mutis. Y mientras tanto, en redes sociales, empezaba una campaña de apoyo bajo el hashtag #Yo con Terelu, donde incluso personajes que llevaban años sin aparecer en la tele, hola, Aramis Fuster, reaparecieron para declararse devotos de la Casa Campos. Pero todo tomó un giro aún más turbio cuando Lecturas publicó, en exclusiva, una conversación que habría tenido lugar hace un año entre Terelu y un periodista de una conocida revista. En ella, y según las capturas de pantalla mostradas,
Se insinuaba que Terelú habría avisado con antelación sobre una operación estética de una celebrity a cambio de que esa misma revista no publicara unas fotos suyas de vacaciones en Marbella. La frase exacta era: si no sacáis esas fotos mías en bikini, os cuento lo de la rinoplastia de ella. Y con detalles. Ni confirmación ni desmentido. Terelú no se pronunció. Solo una historia de Instagram con una frase en cursiva sobre fondo negro: la verdad siempre sale a la luz. Y no pienso callarme. Eso, en lenguaje de celebrity, significa que se viene entrevista, documental o llamada a Sálvame, si existiera todavía, claro. Algunos medios intentaron seguir tirando del hilo. Programas de radio sacaron testimonios de antiguos trabajadores de la cadena. Una maquilladora dijo que, en su día, oyó conversaciones extrañas en el camerino. Un redactor dijo que Terelú sabía cosas que no salían en el guión. Un cámara que trabajó con ella en un programa de cocina juró que un día escuchó a Terelú hablando de que había que proteger a alguien muy importante. ¿Protección o manipulación? ¿Cuidados o silencios interesados? Y como en toda buena historia del corazón, no podía faltar el giro emocional. María Teresa Campos, desde donde esté, fue evocada con nostalgia. Muchos comenzaron a preguntarse: ¿qué pensaría ella de todo esto? ¿Cómo habría reaccionado ante esta tormenta? Se habría reído en privado mientras soltaba uno de esos «ay, hija, pero qué necesidad», que tanto caracterizaban su estilo. La historia sigue abierta. Las revelaciones no han parado. Y aunque algunos aseguran que se trata simplemente de un intento de desprestigiar a Terelú en una época donde las audiencias buscan escándalo como quien busca wifi gratis, lo cierto es que algo se ha removido en el ecosistema mediático español. Quizás sea humo. O quizás estemos ante una de las mayores operaciones de distracción mediática desde el caso Mainat. Nadie lo sabe. Pero todos lo comentan. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es Terelú víctima o estratega? ¿Está pagando pecados que no cometió, o simplemente se le ha acabado el crédito en el mundo del corazón? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que, como buen culebrón español, aún tiene muchos capítulos por escribirse. La confusión que rodeaba el caso no hacía más que engordar la bola mediática. Programas de análisis, como aquellos que a veces se creen el informe semanal del Cotilleo, empezaron a escudriñar cada aparición pública de Terelú en los últimos 3 años. Desde sus silencios en debates hasta sus arcos de cejas cuando otros hablaban. Nada escapaba al escrutinio. Incluso se desempolvaron antiguas grabaciones de platós donde, con el paso de los años, ciertos gestos adquirían un nuevo significado. Una risa nerviosa aquí, un yo de eso no hablo allá, una mirada cómplice que ahora se leía como confirmación tácita de lo innombrable. Uno de los momentos más comentados fue una escena en la que, durante una emisión de Sálvame Deluxe, Terelú se quedó en silencio absoluto cuando una colaboradora mencionó el nombre de una famosa actriz supuestamente infiel. En su momento, se interpretó como prudencia o respeto. Hoy, con la sombra de esta supuesta red de pactos y silencios, hay quien asegura que fue un aviso interno, un hasta aquí encubierto para que nadie metiera la pata más de la cuenta. En la redacción de ciertas revistas, empezaron a circular listas no oficiales con nombres de famosos supuestamente protegidos por la Red Campos. El término, aunque exagerado, ya había calado. En la imaginación del público, se tejía la idea de que Terelú había actuado como una suerte de ministra sin cartera del corazón, mediando entre escándalos, evitando publicaciones, manipulando titulares para proteger, o en ocasiones, perjudicar con delicadeza quirúrgica. Eso sí, siempre desde una aparente neutralidad. Como quien se sienta a la mesa, come todo lo que hay, pero jura no haber tocado nada. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Usuarios compartían capturas de programas antiguos en los que Terelú opinaba sobre rupturas, traiciones o conflictos mediáticos con una seguridad que ahora se interpretaba de otra forma. Frases como «yo sé más de lo que digo» o «no todo se puede contar», que antes eran simples coletillas televisivas, se convertían en piezas del puzzle para los conspiranoicos del famoseo. Una cuenta de Twitter, con más ganas que pruebas, publicó un supuesto organigrama de influencias que relacionaba a Terelú con periodistas, estilistas y hasta algún directivo de programas de Late Night. El gráfico, realizado con colores chillones y tipografía de PowerPoint del año 2005, parecía más un mapa del metro de Madrid, pero eso no impidió que se viralizara. Porque en el mundo del salseo, a veces el envoltorio importa más que el contenido. En medio de esta fiebre por desenterrar lo oculto, surgió una figura inesperada, un antiguo realizador de televisión, semiolvidado pero con una cuenta de TikTok muy activa,
que aseguró haber sido testigo de cenas discretas en las que se acordaban titulares a cambio de silencio mediático. Según él, Terelu siempre llegaba puntual, tomaba vino blanco, y manejaba los tiempos de la conversación como si dirigiera un directo. No decía nada directamente, pero cuando quería frenar una información, bastaba con que dijera: ¿estás seguro de que quieres meterte ahí? Y todos sabíamos que ahí no había que meterse. Obviamente, esta declaración no tardó en generar sus propias réplicas. Algunos negaron haber visto jamás nada parecido. Otros afirmaron que, si algo de eso sucedió, Terelu solo fue una pieza más de un engranaje mucho mayor. Se hablaba de pactos cruzados entre productoras, de sobres de información confidencial que cambiaban de manos en restaurantes caros, y de una red de intereses que hacía que incluso lo más banal, una ruptura, una pelea, una operación de estética, se transformara en moneda de cambio. Al margen de las grandes revelaciones, hubo detalles que añadían una capa extra de intriga. Por ejemplo, el hecho de que, semanas antes del escándalo, Terelu había cancelado varias apariciones públicas sin dar explicación. También llamó la atención que, en varias entrevistas recientes, se mostró más reservada que de costumbre, evitando temas que solía tratar con desparpajo. Para algunos, señales inequívocas de que se avecinaba tormenta. Para otros, simple casualidad. Y por supuesto, en todo este drama no faltaron los oportunistas. Gente que llevaba años sin protagonizar una noticia, ahora llamaba a los programas para dar su testimonio. Exparejas, examigos, excompañeros, incluso un excompañero de gimnasio que aseguraba que Terelu siempre hablaba en código mientras hacía elíptica. Una colaboradora caída en desgracia incluso declaró en directo que una vez escuchó a Terelu decir: no podemos dejar que eso salga. Nadie sabía de qué hablaba, pero eso no impidió que la frase fuera analizada por 5 tertulianos en un especial de 3 horas. La prensa rosa extranjera también quiso su parte del pastel. Desde Italia hasta Argentina, varios medios replicaron la historia con titulares del estilo: el oscuro lado de la reina del corazón española o Terelu, entre luces y sombras, secretos de una dinastía televisiva. Se hablaba incluso de posibles documentales sobre el escándalo. Netflix no se había pronunciado, pero algún productor ya había comenzado a seguir a varios periodistas del entorno en Instagram. Señal inequívoca de que algo se cocía. Y sin embargo, en medio de todo ese estruendo, Terelu mantenía el tipo. No hizo más declaraciones. No acudió a platós. No respondió a las provocaciones. Solo dejó que el tiempo, como en tantas otras ocasiones, hiciera su trabajo. Una estrategia arriesgada, pero conocida. En el fondo, la misma con la que muchas veces logró sobrevivir a tormentas mucho peores. Porque si algo sabe Terelu, es que el mundo del corazón tiene memoria de pez, pero hambre de tiburón. La gran pregunta que muchos se hacían no era si era culpable o inocente, sino, ¿por qué ahora? ¿Qué había desencadenado esta oleada? ¿Por qué un audio perdido en una conversación sin contexto había desatado semejante incendio? Algunos apuntaban a envidias. Otros, a un movimiento de ajedrez dentro de la propia cadena. Y unos pocos, los más mal pensados, sugerían que todo esto formaba parte de una estrategia de limpieza. Sacar los trapos sucios ahora, para evitar que otros mucho peores salieran más adelante. De hecho, varios investigadores del chisme apuntaban que este escándalo podría ser solo el primer capítulo de algo mayor. Que Terelu solo era el hilo visible de un ovillo más complejo, en el que estarían implicados otros rostros conocidos, otras familias televisivas, y otras historias que, de momento, seguían en la sombra. Y mientras tanto, el público, con su fidelidad habitual al drama, seguía cada paso como si fuera una serie de HBO. Las encuestas decían que el 60% de los espectadores no creía nada de lo que se decía, pero seguía viéndolo todo. Porque si hay algo que define a la audiencia española es que puede no creerse el salseo, pero no se pierde ni un episodio. Lo mejor está por venir, y ese mantra, repetido hasta la saciedad por los guionistas de realities, cobraba en este caso un tinte casi profético. Porque aunque en apariencia la tormenta parecía estabilizada, en las trastiendas del corazón, ese limbo entre lo privado y lo retransmitido, se estaba gestando una segunda oleada de contenido, mucho más sutil, más dañina, y sobre todo, más emocionalmente estratégica. Los programas sabían que la munición fuerte ya había sido disparada, pero también que la artillería de precisión era la que solía dejar secuelas más profundas. Y ahí es donde Terelu, sin saberlo o sabiéndolo perfectamente, seguía siendo el blanco principal de todos los enfoques. Un ejemplo ilustrativo de este nuevo enfoque era la proliferación de los llamados debates de perfil humano.
Un formato que consiste básicamente en coger a 5 personas, preferiblemente con historias de vida más complicadas que el organigrama de una telenovela venezolana, y sentarlas a opinar sobre las emociones y contradicciones de alguien que ni conocen ni probablemente conocerán. ¿Qué hay detrás de la coraza de Terelu?, preguntaban. ¿Es el control una forma de protegerse del abandono?, se cuestionaban con una seriedad que rozaba lo caricaturesco. El resultado era una especie de psicoanálisis express retransmitido en directo, donde la teoría freudiana se mezclaba con los chismes de peluquería. Y si los debates eran ya surrealistas, peor aún era lo que ocurría en los cortes publicitarios. Cámaras indiscretas grababan reacciones, cuchicheos, gestos de desaprobación. Uno de los momentos más viralizados fue cuando una colaboradora, olvidando que su micro estaba abierto, soltó: «Es que Terelu, en el fondo, nunca ha perdonado que su madre tuviera más carisma que ella». Aquella frase, lanzada entre galletitas y vasos de agua, incendió redes, columnas de opinión, e incluso provocó que la palabra carisma entrara por primera vez en una discusión de Instagram entre cuentas de fans. En paralelo, los más expertos en el arte de excavar en el pasado desempolvaban archivos que llevaban años en el baúl. Un tuit de 2015, en el que Terelu decía algunas verdades solo se cuentan cuando interesa, fue sacado de contexto y convertido en pancarta digital. Lo mismo ocurrió con una entrevista de hace una década donde hablaba de la necesidad de proteger a ciertas personas del escarnio público. En aquel momento sonó a nobleza. Ahora, algunos lo interpretaban como una admisión encubierta de su rol como celadora del secretismo rosa. Más allá de los medios, algo verdaderamente insidioso se estaba moviendo en los foros. Lugares donde la corrección política había muerto en 2006 y donde cualquier conjetura, por descabellada que fuera, encontraba eco. En uno de ellos, un usuario afirmaba tener una libreta antigua de un colaborador de Día a Día, con notas que demostrarían la existencia de una especie de agenda invisible que Terelu habría manejado durante años. En ella, supuestamente, figuraban nombres codificados, siglas misteriosas, y anotaciones como «no se saca este mes», «muy reciente aún» o «dejar que lo filtre la competencia». Nadie pudo confirmar la existencia de tal libreta, pero las recreaciones con tinta roja y voz de documentalista no tardaron en aparecer en YouTube. Y es que cada minuto sin aclaración oficial de Terelu era aprovechado para construir relatos, versiones, novelas corales de una historia que, probablemente, nunca tuvo un solo autor. Porque ahora ya no importaban los hechos, sino la narrativa, las emociones, el storytelling. Y en ese terreno, las emociones de Terelu se convirtieron en el trending topic emocional del país. No pasó mucho tiempo hasta que los especiales nocturnos comenzaron a invitar a expertos en comunicación no verbal para analizar los silencios de Terelu, su parpadeo, la tensión de sus mandíbulas o el ángulo de sus cejas en las pocas imágenes recientes disponibles. Uno de ellos incluso se atrevió a decir: «Cuando una persona gira la cabeza hacia la izquierda y su párpado tiembla, está evaluando cómo mentir sin ser descubierta». Como si Terelu fuera parte de un thriller político y no una figura televisiva lidiando con la sobreexposición de los siglos. En medio de esta locura, no faltaron tampoco los exnovios. Algunos negaron tener algo que decir. Otros aprovecharon la oportunidad para reaparecer. Uno de ellos, un empresario de perfil bajísimo cuya mayor aparición pública hasta entonces había sido una foto pixelada en 10 minutos, confesó: «Terelu nunca dejó nada al azar. Era capaz de llamar a un redactor para matizar un titular que aún no se había publicado. Y eso, créeme, no lo hace cualquiera». Su testimonio, aunque vago, fue convertido por algunos programas en la confirmación definitiva de que Terelu tenía línea directa con la dirección editorial del país. Como si eso no bastara, una nueva oleada de testimonios anónimos empezó a llegar a redacciones y redacciones paralelas. Entiéndase, youtubers y tiktokers con fondo de mármol falso y voz en off robótica. Camareros de eventos privados, asistentes de peluquería, recepcionistas de clínicas estéticas. Todos parecían tener una anécdota, una frase, un gesto que confirmaba que Terelu movía hilos que nadie más veía. Incluso alguien aseguró que una vez le oyó decir, mientras se acomodaba el moño: «Hay cosas que es mejor no contar, todavía». Esa coletilla, el «todavía», fue diseccionada como si fuera la clave de un código da Vinci mediático. Y mientras todo eso ocurría, la figura de Terelu se mantenía al margen. Nada de comunicados, nada de entrevistas en exclusiva. Ni siquiera un mal gesto en la puerta de su casa. Cero. Silencio absoluto. Pero un silencio tan ruidoso que cada día se interpretaba como una estrategia más, como si cada segundo sin hablar fuese una pieza de un ajedrez de manipulación que solo ella conocía. Y claro,
Eso solo echaba más leña al fuego. La psicología popular, esa que se fragua entre el sofá y la teletienda, empezó a elaborar teorías sobre por qué alguien como ella, con una vida tan pública, se comportaba ahora con tanta frialdad. Porque quien calla, algo oculta, decían algunos. Porque ya está todo hablado, respondían otros. Pero lo cierto es que la expectación no menguaba. Al contrario, crecía. Los programas, desesperados por contenido, comenzaron a debatir incluso el lenguaje corporal de sus redes sociales. Que si una foto en blanco y negro significa duelo, que si un emoji de flores es símbolo de renacimiento, que si una canción de Alejandro Sanz en los Touris es una indirecta clara a un periodista con el que compartió plató en 2013. El nivel de obsesión era tal que algunos seguidores abrían hilos en Twitter con cronogramas, capturas y teorías tan detalladas que hacían parecer que estaban analizando una operación militar. Y todo mientras el misterio seguía ahí. Latente. Inmóvil. Vibrante de tensión contenida. La nación del cotilleo, al borde del colapso emocional. Y al centro, Terelu. Sin decir nada. Sin hacer nada. Pero llenándolo todo. Llenándolo todo sin moverse, sin pestañear ante el huracán que giraba a su alrededor. Porque eso era lo verdaderamente desconcertante para todos los que vivían, y se ganaban la vida, del vaivén emocional ajeno. Terelu no reaccionaba. Y eso, en un ecosistema mediático donde la sobreexposición es casi un deber contractual, se interpretaba como un acto hostil, como si el silencio fuera un guante lanzado al suelo de los platós, un aquí me planto desafiante que desmontaba las reglas del juego más eficaces del corazón. No lloraba, no se justificaba, no se sentaba a contar su versión. Y en esa negativa, muchos vieron un mensaje aún más potente que cualquier exclusiva. Los redactores comenzaron a obsesionarse con su agenda. Cada no aparición, cada cancelación, cada ausencia era analizada como si se tratara de una estrategia diplomática. ¿Por qué no había ido a tal evento benéfico? ¿Por qué no publicaba stories a la hora habitual? ¿Era simple prudencia, o estaba enviando un mensaje? Algunos programas llegaron al punto de contratar expertos en media training para explicar qué tipo de protocolo seguían los famosos cuando estaban en modo contención. El veredicto: Terelu estaba aplicando lo que llamaban la doctrina Bette Davis. No dar explicaciones es en sí mismo un acto de dominio narrativo. Y eso generó dos efectos paralelos. Por un lado, reforzaba la percepción de que tenía más poder del que quería aparentar. Por otro, provocaba un hambre brutal de contenido alternativo que llenara ese vacío. De pronto, hasta los vecinos de su urbanización pasaron a convertirse en informantes potenciales. Un repartidor de comida aseguró que la última vez que le llevó sushi, Terelu le dedicó una sonrisa gélida y pidió no ser molestada. Me dio miedo, parecía la jefa de todo, dijo, probablemente más influido por los titulares que por el maqui de atún. El fenómeno era tan desmedido que incluso se produjo una colisión generacional entre los veteranos del cotilleo clásico y los nuevos creadores de contenido. Los primeros, con su estilo más directo y visceral, decían, aquí hay tomate. Los segundos, más técnicos, hablaban de gestión narrativa del relato de víctima y marcos mediáticos de control reputacional. Unos veían en Terelu a una celebridad al borde de una implosión mediática. Otros, a una estratega silenciosa que jugaba a largo plazo. Y todos coincidían en algo: nadie, absolutamente nadie, se mantenía indiferente. Incluso se crearon podcasts improvisados dedicados exclusivamente al caso Terelu. Uno, titulado La sombra de Terelu, llevaba 4 episodios en los que se analizaba minuciosamente su evolución mediática desde los tiempos de Día a Día hasta su última aparición en Así es la vida. Se discutían supuestas tensiones con presentadores históricos, cambios en la línea editorial de los programas en los que colaboraba, e incluso el descenso en los tonos de sus estilismos como un posible síntoma de estrategia de perfil bajo. Porque sí, en este país hay quien cree que un Blazer Base puede ser una señal de guerra mediática latente. Las conjeturas eran incesantes. Algunos decían que tenía información comprometida sobre otros rostros de la cadena y que por eso nadie se atrevía a atacarla con todo. Otros insinuaban que su silencio formaba parte de un pacto aún más siniestro, que la estaban dejando caer a cambio de algo más grande. ¿El qué? Nadie lo sabía. Pero el vacío, como siempre, era rellenado con lo peor. Y ahí es donde se convirtió no solo en personaje, sino en símbolo. Terelu ya no era una presentadora, ni una tertuliana, ni siquiera la hija de María Teresa. Era el espejo donde se proyectaban los miedos y sospechas del universo del corazón, el poder sin explicación, el conocimiento sin confesión, la fama sin necesidad de exposición. La paranoia crecía.
Hubo quien juró que sus silencios eran una forma de chantaje sutil. Que no hablaba porque con solo hablar podría dinamitar las carreras de medio plató. Que si un día decidía sentarse con una taza de café frente a una cámara, más de uno y más de dos correrían a borrar archivos. Ese y si hablara, se convirtió en mantre. En amenaza latente. En teoría recurrente que todos querían, y a la vez temían, que se hiciera realidad. En las redacciones de revistas, los jefes de sección pidieron a sus redactores que buscaran backgrounds sólidos. Todo lo que pudiera apuntar a un patrón. Llamadas telefónicas a exempleados, emails reenviados entre redactores, fotos antiguas que pudieran confirmar reuniones informales. Incluso se analizaron los photocalls, cuando aparecía, con quién posaba, a quién evitaba. En uno de esos repasos minuciosos, se descubrió que en el año 2017 hubo una fiesta de Mediaset en la que Terelu saludó de forma fría a dos presentadores que, al año siguiente, fueron vetados de un proyecto en el que ella tenía peso indirecto. No había pruebas, claro, pero tampoco hacía falta. Solo conectar puntos. Y en el corazón, cuando unes puntos, no haces dibujos, haces incendios. Y luego estaban los correos electrónicos. Sí, porque en medio de todo esto, a alguien se le ocurrió revisar bases de datos viejas de colaboraciones. Y ahí, ¡pam!, un email de 2018 en el que una productora pedía que se aprobara una escaleta con una sección que mencionaba a una famosa influencer en crisis. A los pocos minutos, y siempre según fuentes sin contrastar, se recibió otro correo desde la cuenta de Terelu que decía: esa parte, fuera. Es amiga. Gracias. La sección fue retirada, la influencer jamás volvió a ser mencionada en ese espacio, y el resto, como dirían los tertulianos más creativos, es historia no contada. Todo esto se iba acumulando como una marea invisible. Cada dato, cada guiño, cada microgesto alimentaba la sensación de que estábamos ante una mujer que había tejido, con sutileza y tiempo, una telaraña de poder que no necesitaba gritar, ni explicar, ni exponerse. Bastaba con saber. Bastaba con estar. Bastaba con no decir nada. Y eso, precisamente eso, era lo que desquiciaba a muchos. Porque en un mundo donde todos gritan por atención, quien se guarda la voz parece tener más que perder. Y cuando quien calla es Terelu, el silencio pesa más que cualquier entrevista.